Hola, te propongo ver 4 leyes fundamentales de la química en 5 minutos. Comenzamos por la ley de la conservación de la masa. Esta ley nos dice que en un sistema aislado durante una reacción química ordinaria, la masa total permanece constante. Lo que nos quiere decir es que la masa que se consume de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos que se obtienen. Esta ley se aplica cada vez que balanceamos una reacción química y verificamos que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Un ejemplo puede ser la reacción de formación del agua. Balanceamos la reacción, de la tabla periódica podemos extraer los datos de masa de hidrógeno y oxígeno para verificar que tenemos 4 gramos de hidrógeno del lado de los reactivos, 4 gramos de hidrógeno del lado de los productos, 32 gramos de oxígeno del lado de los reactivos, 32 gramos de oxígeno del lado de los productos. Esto nos da un total de 36 gramos de masa total del lado de los reactivos y 36 gramos de masa total del lado de los productos. De esta manera, verificamos que se cumple con la ley de la conservación de la masa. Veamos ahora la ley de las proporciones definidas. Esta ley nos dice que muestras diferentes de un mismo compuesto contienen los mismos elementos y en la misma proporción. Quiere decir que en una sustancia determinada siempre se encuentran los mismos elementos y en la misma proporción en masa. Esta ley se convirtió en un aporte fundamental para el desarrollo de lo que hoy conocemos como fórmulas químicas. Se aplica cuando se realizan análisis para identificar sustancias y también cuando es necesario establecer las proporciones de reactivos para sintetizar una sustancia determinada. De esta manera, en 18 gramos de agua siempre vamos a encontrar 2 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno. Podemos expresar esta relación en masa como una fracción. Por cada 2 gramos de hidrógeno vamos a tener 16 gramos de oxígeno. O por cada 16 gramos de oxígeno vamos a encontrar 2 gramos de hidrógeno. Es decir, que en el agua siempre vamos a encontrar un 11,11% de hidrógeno y 88,88% de oxígeno. Estas relaciones en masa las podemos expresar en diferentes unidades, kilogramos, miligramos, toneladas. Y esta ley nos sirve para calcular cantidad de masa de los elementos que están presentes en un determinado compuesto. Veamos ahora la ley de las proporciones equivalentes. Esta ley nos dice que las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Surge a partir de esta ley el concepto de equivalente gramo. Esta ley permite predecir en qué proporción se van a combinar dos elementos entre sí, conociendo cómo se combina cada uno de ellos con un tercer elemento. Se utilizó para determinar fórmulas de sales a partir de las fórmulas de óxidos conocidos. Es decir, que si conocemos las relaciones en masa entre el oxígeno y el cloro en el monóxido de dicloro y conocemos las relaciones en masa entre el oxígeno y el calcio en el monóxido de calcio, podemos establecer las relaciones en masa entre el cloro y el calcio en el dicloruro de calcio. Por último, vamos a ver la ley de las proporciones múltiples. Esta ley nos dice que si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos que se combina con una masa fija del otro mantiene una relación de números enteros y pequeños. Es importante recordar que esta ley únicamente la vamos a poder aplicar en el caso de elementos que se combinen entre sí para formar más de un compuesto. El carbono y el oxígeno se combinan entre sí para formar dióxido de carbono y monóxido de carbono. Podemos calcular qué masa de oxígeno se va a combinar con 12 gramos de carbono en cada caso y expresar esas masas de oxígeno como una relación. Simplificando, obtenemos una fracción de números enteros y pequeños y esos números van a estar directamente relacionados con la cantidad presente de oxígeno en cada fórmula.
A partir de estas leyes, la alquimia pasó a ser ciencia química. La composición de las sustancias se pudo expresar a través de las fórmulas químicas. Cada una de estas leyes está considerada en los enunciados de lo que hoy conocemos como teoría atómica y nos permiten realizar cálculos de masa entre reactivos y productos, es decir, cálculos estequiométricos. Se acabó el tiempo, hasta la próxima. Created using Powtoon.